Vamos a la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 28, para abrir la meditación esta mañana. El tema es la relación entre pastores y creyentes, parte 2. Ya hemos cubierto que la relación entre los pastores y los creyentes está basada en varias actividades o acciones que son responsabilidad de los pastores y que causan una responsabilidad también en los creyentes. Voy a tocar esos aspectos un poco más adelante, pero vamos a iniciar esta mañana leyendo Hechos 20:28 y luego primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Y lo que vamos a descubrir aquí, o lo que vamos a encontrar, es que la base del pastorado es el llamamiento y el respaldo divino. Es Dios quien llama a los verdaderos pastores. Es Dios quien los establece y es Dios quien los respalda. En el ambiente religioso tenemos que estar seguros, sabedores de que hay un montón de gente que está en esa condición de pastor, pero que Dios no los ha llamado. No han sido establecidos por Dios. Así que comenzamos. El primer aspecto esta mañana es Hechos 20:28. La base del pastorado es el llamamiento y el respaldo divino. Dice la palabra aquí: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es del Señor. Y es el Señor quien pone a personas a cargo o con la responsabilidad de apacentar o de cuidar el rebaño. Aquí hay un punto bien importante que entender, hermanos, y es lo siguiente. Así como nosotros en lo natural, como padres, solo somos una sombra del verdadero Padre, que es Dios, en lo natural nosotros los que estamos en el pastorado solo somos una sombra mal hecha del verdadero pastor, que es Dios, que es Jesús. Ahora, la responsabilidad del pastor o de los pastores en lo natural es juntar las ovejas, cuidar las ovejas y llevarlas al verdadero pastor. Ese es el verdadero trabajo del pastor terrenal: juntar las ovejas, cuidarlas y entregárselas a aquel que es el Señor del rebaño. Entonces nosotros como pastores hacemos una tarea de apoyo, de cooperación con el Señor. Y somos una ayuda visible, una ayuda más inmediata. Recuerde que le compartí en la sesión anterior que debido a la caída por causa del pecado del hombre, el hombre no solamente quedó separado de Dios, perdió su justicia, su santidad, su autoridad, sino que el hombre quedó tan perdido, en una condición tan débil, que una de las mejores comparaciones, y Dios tomó la idea o la decisión de hacerlo, una de las mejores comparaciones del hombre es como ovejas. Porque delante del diablo, que es como un león rugiente, las personas, los seres humanos son indefensos, son fáciles de confundir, son débiles, no tienen grandes habilidades, poder o fuerza para poder causar daño al enemigo. Así que los seres humanos, sin un liderazgo espiritual, los seres humanos aún sin un padre, sin quien los cubra, sin quien los defienda, son como ovejas sin pastor, expuestas a todo peligro. Entonces, debido a que el hombre quedó separado del verdadero pastor, Dios decidió levantar pastores. Dios decidió levantar personas que se convirtieran en ayudas visibles para que los seres humanos pudieran conocer al verdadero pastor. Así que, según este texto, es el Espíritu Santo el que pone a las personas sobre el rebaño. Un verdadero pastor tiene que ser llamado por Dios y tiene que ser respaldado por Dios para poder hacer la obra. Y nunca debe de olvidar que la iglesia le pertenece al Señor. Ningún pastor debería de hablar en términos personales de mi iglesia, porque la iglesia es de Jesucristo. Y este texto dice que el Señor la ganó con su propia sangre. La iglesia le pertenece al Señor. Ahora, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, dice así:
sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El pastorado no es una elección personal. Yo recuerdo cómo yo tuve que luchar con esto en cuanto al llamado, y yo conozco a muchos pastores, muchos amigos que están en el ministerio, cómo tuvieron que luchar con el asunto de aceptar que sí era la voluntad de Dios, el ubicarse, el entender que sí Dios tenía ese propósito para mi vida en cuanto al ministerio y para la vida de ellos. El pastor tiene que ser llamado por Dios, tiene que ser establecido por Dios, tiene que ser respaldado por Dios, pero esto está basado también en la aprobación. Tesalonicenses 2:4 dice, según fuimos aprobados por Dios. Y esa aprobación, hermano, es tremenda porque Dios, yo creo que básicamente se enfoca en el corazón, no en los méritos, para poder colocar a alguien en esa posición. Y Pablo es uno de los máximos ejemplos cuando él dice que Dios lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio, habiendo sido un blasfemo. Y yo puedo decir algo similar, lo mencioné en la reunión pasada. Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido un pecador, habiendo sido indigno de estar llamado para estar al frente y predicar la palabra. Dios decidió el establecerme y confirmar el llamamiento a través de varias personas. La primera de ellas fue el pastor Jim Circle. Yo fui a Guatemala con la intención de entregarle a la iglesia, pero el pastor me dijo, no, Dios usó las circunstancias, tú eres responsable de esa gente y tú le vas a dar cuenta a esa gente. Él oró por mí, él me aconsejó, él me dio algunas instrucciones, pero yo estaba buscando huir del llamado. Otra de las personas que Dios usó fue hermana Mónica Wood, y fue a través de la palabra profética bien acertada. Otra persona que Dios usó fue el pastor Ricardo Salazar de Cristo de las Naciones. Dios lo guió a este hombre para darme palabra de ciencia que me hizo entender que realmente Dios me había llamado. Y otra persona fue el profeta Bill Osborne. Entonces yo pude llegar a estar ubicado después de meses de luchar, sabiendo que yo no era digno, sabiendo que yo no me consideraba apto, pero llegando a entender que nuestra competencia viene de Dios. Entonces no se trata de lo que yo era, ni tampoco era un obstáculo lo que yo hice, era lo que Dios quería hacer conmigo. Era la voluntad de Dios. Entonces cuando vemos que la base del pastorado es el llamamiento y el respaldo divino, todo pastor tiene que ser establecido no por los hombres, sino por Dios. Tiene que estar en el pastorado no porque se le ocurrió convertirse en pastor, estudiar para pastor, porque el pastorado no es una elección personal, es un llamado. Entonces el pastor tiene que ser llamado por Dios, tiene que ser respaldado por Dios y tiene que ser aprobado por Dios. Y Dios va a usar diferentes circunstancias para que esto se cumpla. Pero toda congregación tiene que saber identificar a un verdadero pastor. Esa va a ser la sesión número 3. Y todo pastor tiene que saber si realmente fue llamado. Punto número 2 esta mañana. El oficio del pastor está basado en el amor a Dios. Juan capítulo 21, verso 15. Es sumamente interesante ver en la palabra de Dios que Pedro, Jacobo y Juan eran los líderes de entre los apóstoles que estaban más cerca del Señor. Y el que estaba más cerca era Juan, el que se recostaba en el pecho, el amado, el discípulo amado, dice él solito de sí mismo, pero por algo lo dice. Pero de cualquier manera el punto es que Pedro sobresale no solamente por su carácter, sino por su compromiso, por su entrega. Pero resulta que Pedro le falla al Señor. Pedro huye, Pedro se aleja, y cuando Pedro ve el peligro, cuando el Señor Jesús es capturado, Pedro niega al Señor. Pedro retrocede tanto como sucede en la vida nuestra como seres humanos, retrocedió tanto para mostrar su humanidad, que no solamente negó al Señor, sino que maldijo. Y debido a esto, Pedro quedó hundido en una especie de depresión, de soledad, de frustración. Y fue necesario que el verdadero pastor, Jesús, se acercara a él para restaurarlo.
Y la restauración es hecha a través de esta conversación que se da en Juan capítulo 21. La Biblia nos muestra en Juan capítulo 21 que cuando ya habían comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y vea la respuesta que Jesús le da y trate de conectarla para ver si le encuentra sentido. Él le dijo: apacienta mis corderos. Jesús está preguntándole que si lo ama. Y ante la respuesta de Pedro, Jesús le dice: muy bien, Pedro, entonces si me amas, lo que quiero que hagas como una muestra de amor es que apacientes mis corderos. Jesús va más allá y le pregunta 2 veces más: Pedro, ¿me amas? Pedro le contesta que sí, y vuelve a decirle que pastoree sus ovejas, que apaciente las ovejas. Ahora quiero que vea esta conexión. La tarea ministerial dada a Pedro de apacentar los corderos y de pastorear a la gente estaba fundamentada en la relación personal de Pedro con Jesús. Por causa del amor que Pedro le tenía al Señor, Pedro habría de cuidar las ovejas del Señor. Entonces esto establece un principio espiritual. Un pastor verdadero, porque ama a Dios, cuida a la gente. Es el amor a Dios lo que causa que una persona extraña esté orando, intercediendo, esté enseñando, aconsejando, corrigiendo, esté pendiente, esté cargado con las necesidades de tanta gente, la cual conoce recientemente, la cual, siendo completamente extraños, vienen a ser parte de la familia de la fe. ¿No es eso admirable, hermano? Que una persona llamado pastor o establecido como pastor llegue a amar a la gente, y por causa de amar a la gente, ocupemos el ejemplo del apóstol Pablo, habló en estos términos, porque él es nuestro ejemplo como pastor. Habló en estos términos: y yo con el mayor placer me gastaré lo mío, y aún a mí mismo me gastaré por amor de ustedes, aunque amándolos más sea amado menos. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Que él había adoptado tal posición en la cual él, por amor a las personas, estaba dispuesto a gastarse lo que él tenía, lo que era de él, y aún estaba dispuesto a gastar su propia vida. Y Dios sabe que es cierto que él sí estaba dispuesto a morir por causa del Señor. Pero ¿dónde comienza este asunto de la relación con las personas? Comienza en la relación con Dios. Es por causa del amor a Dios que los pastores aceptan el reto de cuidar a las personas. Es un asunto, es un sentido humanitario, es un sentido de bondad, es un sentido que ya propiamente espiritual. Es por dar el amor que Dios ya ha derramado en nuestro corazón. En lo natural existen instituciones de beneficencia, y qué bueno, ¿verdad?, por esas personas altruistas. Esas personas, por ejemplo, los socorristas, la gente que está lista en los terremotos, la gente que está lista cuando hay tragedias para poder ir a rescatar a las personas exponiendo su vida, tienen un sentido humanitario, tienen un sentido de servicio y aún exponiendo su vida. Pero en lo espiritual, hermano, no es solamente un riesgo de una ocasión, de un rescate, sino que gastarse la vida y llevarse a la familia de encuentro. Y eso es lo que le toca a muchos pastores. ¿Hay alguien aquí esta mañana? No lo saben, ¿verdad? Que eso es lo que le toca a muchos pastores. Yo recuerdo cuando Jonathan andaba en el carro rebotando. Comíamos como a las 10 de la noche, mientras íbamos a un grupo de crecimiento allá en Zaragoza. 2 veces por semana, aparte de las veces que nos reuníamos en la iglesia, cuando no éramos pastores, obviamente. Y como él andaba ahí, vuelta que dábamos, vuelta que él daba. Con nuestros hijos siempre ha sido así. La vida de la familia pastoral es una vida de alguna manera sacrificada, pero los miembros de la iglesia no lo miran, no lo saben, lo desconocen, aparte de las presiones, como mencionaba yo, sobre los hijos. La presión por ser excelentes, por ser mejores, por ser ejemplos, cuando al igual que todos son hijos de Adán y pecadores.
y necesitan tener un encuentro y una relación personal con Jesucristo, porque no nacieron santos, nacieron con la misma naturaleza de pecado que nosotros. Entonces todo esto pone una presión sobre el pastor, sobre la familia. No estoy justificando nada, sino simplemente poniendo las cosas claras. Hay una relación entonces en la cual el pastor, por amor a Dios, por amor al Señor, toma la decisión de aceptar el reto de apacentar el rebaño, de cuidar las ovejas. El verdadero pastor hace eso. El verdadero pastor, por causa de su amor a Cristo, ama a las personas por las cuales Cristo murió y ocupa su vida para cuidarlas, para aconsejarlas, para instruirlas, para poder interceder por ellas, para bendecirlas. Entonces establecemos este segundo punto: el oficio del pastor está basado en el amor a Dios. Ahora, punto número 3, la relación que hay entre los pastores y las ovejas es una relación de protección. Recuerde que Dios mira a las personas como ovejas. Es Dios quien compara a las personas como ovejas. Es Dios quien tomó la iniciativa de levantar pastores. ¿Por qué? Porque mira a los seres humanos confundidos, fáciles de engañar, débiles, indefensos. Y la verdad, hermano, que hay ciertas personas que sí da tristeza, ¿verdad? No tienen la capacidad de reaccionar, de pensar, no tienen carácter. Y como que de entre el término ovejas aplicado a los seres humanos, hay ciertos seres humanos que como que ni a ovejas llegan. No sé qué otro término inventarme. Porque lo que quiero decirle es, el ser humano es tan fácilmente engañado que surge un líder religioso y allá van las ovejas. Se vuelven fanáticos religiosos. Son fácilmente abusados. Las personas, no solamente las mujeres, las personas, los hombres, son muchas veces fácilmente engañados. Entonces existe una debilidad, una incapacidad en el ser humano en sí mismo, que Dios diseñó. Dios tomó la iniciativa de ponerles pastores visibles para que un día lo conozcan a Él, el verdadero pastor. Decidió ponerles pastores visibles para desarrollar una relación de protección. Yo entiendo esto. Mi responsabilidad con aquellos que reconocen la autoridad que Dios me ha dado sobre la iglesia es una responsabilidad de protección. Y esa protección abarca varias áreas. Abarca el área física, abarca el área emocional, el área espiritual, el área social. La palabra de Dios nos muestra en Hechos capítulo 20, verso 28, del cual ya leímos esa parte, y en el 29 y en el 30 aclara la idea. Dice: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida van a entrar en medio de ustedes lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire, Pablo lo que les está diciendo es: quiero que ustedes tengan cuidado de su propia vida y se esfuercen por tener cuidado por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto en autoridad. Porque se van a levantar lobos rapaces. Los lobos son personas levantadas por el diablo para causar destrucción. Los lobos son ministros del diablo, son servidores del diablo. Gente egoísta, con apariencia de piedad, pero que está causando mucho daño al evangelio y ningún beneficio para la extensión del reino de Dios. Los lobos son personas aprovechadas, son pastores sinvergüenzas, que no deberían de ser llamados pastores. Son ladrones que se han metido, que han causado división, que han cometido abusos de toda clase, que han dañado a las personas, dañan el evangelio, dañan la credibilidad de los verdaderos pastores y dañan u obstaculizan la entrada de muchos en el reino. Pero usted tiene que estar ubicado y saber,
El verdadero ministro es llamado, establecido por Dios. Pero también hay lobos. Entonces hay que identificar quién es un lobo. Puede ser un pastor de una iglesia muy grande, muy famosa, pero que se está enriqueciendo, es un lobo. Puede ser un pastor con grandes ministerios, ministerios mundiales, ministerios proyectados en diferentes naciones, pero es un abusador sexual. Puede ser un abusador de su poder, de su autoridad. Entonces Pablo les dice, cuiden su propia vida y cuiden el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto, porque se van a levantar lobos. Entonces usted, sabiéndolo, puede hacer que se encuentre con personas que nunca han tenido pastor, han estado siguiendo a un lobo. Y usted tiene que tener la capacidad para guiarlo, orientarlo y hacerle saber que está escrito, es bíblico. Van a haber lobos que se van a meter y dice que no van a perdonar el rebaño. Mire, pastores que han presionado a la iglesia pidiendo dinero para poder comprarse casas de mucha plata. Pastores que han manipulado a la gente con palabra profética, con cuestiones supuestamente espirituales, para sacarle el dinero a la gente, para vivir bien, para tener carros, para tener lujos y comodidades. Esos son los lobos. Y hay muchos lobos en el ambiente religioso. Pablo lo advirtió. Entonces Pablo le hace ver a los obispos que ellos tienen que desarrollar esa relación de protección que tiene que ver con las finanzas, su dinero, con lo material, que tiene que ver con lo espiritual, con lo emocional, con lo social. Verso 30 les dice, y de ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. O sea que Pablo les dice, miren, aún de en medio de la iglesia van a haber algunos perversos que se van a levantar. El problema con el mundo es que la gente generaliza. Conocen a un pastor sinvergüenza y quieren tratarme a mí igual. Conocen a un pastor ladrón que prestó y no les pagó, porque han habido muchos que han hecho esas cosas y entonces quieren tratarme a mí igual. Por ejemplo, hubo un hermano, un pastor, teniendo un miembro de la iglesia adinerado, que tenía un vehículo de año reciente, llegó con el cuento de que, mire, pastor, yo creo que es la voluntad de Dios que usted me dé ese vehículo y Dios lo va a bendecir y lo que puede hacer usted es dármelo a un precio así justo. Y al final se lo fue convenciendo. El hombre, el miembro de la iglesia, se lo entregó y no le pagó nada. Hay gente que se ha aprovechado de las ovejas. Hay gente que ha herido a las ovejas, ha herido al rebaño, pero usted tiene que estar entrenado, sabedor. Hay lobos. Esos no son pastores. Hay lobos y hay hombres perversos. Y el apóstol Pablo enseña que los ministros del diablo van a aparecer o a aparentar ser ministros de justicia. Entonces es una relación de protección, hermano. Ser miembro de una iglesia es mucho más que tener un lugar donde pasar el domingo por la mañana un rato. Es una relación espiritual. Es una relación diseñada por Dios y respaldada por Dios para poder proveerle guianza a las personas, para que la gente pueda ser enseñada, para que la gente pueda ser instruida. Es una relación de amor y gratitud. Los pastores aman a las personas y las personas muestran gratitud por el amor que reciben, por el cuidado, por la atención. Es un diseño de Dios. Es una relación totalmente espiritual porque es una relación de fe y de obediencia. Es por mi fe en el Señor que yo acepté la tarea del pastorado, pero es por su fe en el Señor que usted decide no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y es por su fe en el Señor y en la palabra que usted toma la decisión de someterse al liderazgo. Entonces, esta es una relación espiritual diseñada por Dios para la protección suya, para la edificación suya, para la bendición de su propia vida, para la seguridad de su propia vida. Pero es muy importante entender que esto es una relación personal. La relación entre los pastores y los creyentes debe de llegar al punto donde se convierte en una relación personal, porque es de una manera directa e individual que usted puede ser instruido con respecto a sus propias circunstancias. Usted puede recibir un consejo
ánimo o el alimento necesario. De manera que la relación pastoral con los creyentes no es que los creyentes vengan a oír una predicación. Es muchísimo más que eso. Es una relación cercana donde hay confianza en un líder de que va a recibirse un consejo, va a haber un respaldo, va a haber una instrucción o va a haber disciplina si es necesario. Va a haber exhortación, va a haber ánimo de una manera personal y aplicada a las circunstancias propias de cada uno. O sea, no es una relación así indiferente de que la gente viene, oye el mensaje y se va. No es una relación así indiferente, generalizada, donde las familias vienen, pero el único que habla con el pastor es el papá. Y los demás miembros de la familia, lejos. No, Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis corderos. Y después le dijo, cuida mis ovejas. Los corderos son los pequeños. El pastor tiene que ser pastor de los niños, tiene que ser pastor de los jóvenes y también de los no tan jóvenes. Porque el pastor tiene que desarrollar una relación personal. Vea este ejemplo, lo que sucede muchas veces cuando tratamos de integrar a los jóvenes en el ministerio. Los jóvenes no tienen dinero muchas veces para poder movilizarse. Los jóvenes dependen del tiempo o del permiso de los padres para poder llevar a cabo sus tareas de ministerio. Y los jóvenes muchas veces son inestables. Entonces a veces cuando se acepta a alguien en el ministerio, hay que estar tratando con el papá como canal para tratar con el hijo. Y eso se convierte en un problema en el ministerio. Porque hay que estar hablando con el papá para que corrija al hijo para que cumpla su ministerio. Hay que estar hablando con el papá para que le dé dinero al hijo para que venga a la iglesia y cumpla su ministerio. Hay que hablar con el papá para que le dé permiso y que confíe en él y que venga. Pero llega un punto donde la relación del pastor tiene que ser personal con todos los miembros de la congregación. Porque solamente a través de esa relación personal se puede dar el consejo adecuado. Solamente a través de la relación personal se puede dar la instrucción o el ánimo. Ahora, esto no significa, hermano, que el pastor tenga el derecho de meterse en la vida de la gente de una manera general o abierta. No. Hay áreas que pertenecen a la vida privada de cada uno. Pero, así como usted va y expone donde un médico donde le duele, y aunque le dé pena, usted puede ir donde el pastor y hablar de aquellas cosas ocultas. Usted no quiere hablar con nadie más, porque confía en que va a tener una palabra de Dios para saber cómo salir adelante. O viene y habla con él sobre situaciones familiares o problemas que no puede tratar con nadie más, porque confía que esa persona tiene la experiencia, tiene el conocimiento de la palabra de Dios para orientarlo, para animarlo, para levantarlo, para bendecirlo. Amén. Entonces, no es que el pastor tenga el derecho de meterse, no, sino que el pastor tiene la oportunidad de servir en todas aquellas áreas en las que las personas están enfrentando dificultades. Por ejemplo, alguien puede estar teniendo luchas contra tentaciones y no busca el consejo y luego cae y luego es arrastrado. Cuando pudo venir a tiempo y decir, pastor, estoy pasando por una situación de lucha, de conflicto en esta área, tengo esta y esta situación en mi vida y no sé qué hacer. Para eso sirve el pastor, para poder guiar, para poder dar un consejo, para poder dar una instrucción. A veces lo que se ha dado, y recuerde la aclaración que hice, muchas cosas que voy a decir se aplican dentro de la iglesia y se aplican en la iglesia en términos generales. Se han dado casos de noviazgos dentro de la iglesia de los que yo no he sabido nada. O sea, a mí no me tomaron en cuenta. Simplemente eran novios, yo con el tiempo supe, me di cuenta, pero conmigo nunca hablaron. Y usted sabe cuál es mi posición como pastor, como un padre espiritual en la iglesia. No reconozco ningún noviazgo de jovencitos que están estudiando, porque lo único que hacen es perder el tiempo y alimentar sus pasiones. Y lo menos que les espera es un embarazo, es un sufrimiento, es un fracaso. Esa es mi posición, en base a la experiencia, en base a lo que he visto y a tanta gente fracasada. Pero en la iglesia se han dado casos en los que de una manera oculta han habido personas que han tenido noviazgos, y en algunos casos de muchos años. A mí nunca me preguntaron.
Nunca me consultaron, nunca me pidieron mi aprobación. Tal vez yo podría haber dado algún consejo. Siempre piensa de esa manera. Tal vez el pastor pudo haber hecho algo, ¿verdad? Pero han habido casos en los que han habido noviazgos secretos que terminaron mal. Muchos. Y muchas veces la peor parte se la lleva la joven, porque se queda sola, se queda burlada. O simplemente pasan muchos años y la relación no se consumó porque no hubo una formalidad, no hubo una seriedad, no hubo un respaldo, no hubo una cobertura espiritual. Pero como los miembros toman la decisión de vivir a su manera, ahí es donde el pastor se queda afuera. A veces lo que sucede es, y mencioné algo de esto en la semana pasada, parejas que se acompañan y no informan nada. Si usted es miembro de una iglesia, si usted tiene un pastor, usted tiene que informar cómo está su vida. Usted tiene que contar qué es lo que le está pasando. Usted tiene que contar cuáles son los logros, los éxitos, para que uno pueda gozarse con usted. Y usted tiene que contar también cuáles son sus retos, sus dificultades, para que uno pueda apoyarlo. Esa es la verdadera relación que Dios ha determinado. Y repito, no es una relación donde el pastor se anda metiendo en la vida de las personas, sino donde las personas buscan el consejo, buscan la orientación, buscan la dirección para poder ser animados. A veces lo que sucede simplemente es que las personas están enfermas, no avisan, no piden oración, no llaman para que se les visite. Y la Biblia es clara cuando dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos. O sea, es parte de la responsabilidad de un creyente el poder reportarse, el poder informar, el poder mantener esa comunicación personal con el pastor. Repito también que a veces lo que sucede dentro de esa relación impersonal es el hecho de que hayan personas, y yo creo que debe ser en todas partes, que ni siquiera se toman la molestia de saludar a los pastores. Yo agradezco porque realmente es una bendición ese gesto, ese acto de muchos que lo buscan a uno por lo menos para saludarlo, no para reportarse, sino como para poder expresar de alguna manera el cariño, el respeto, y no se van sin saludarlo a uno. Pero hay miembros, hermano, que llegan y así como llegan, se van. Una relación impersonal, indiferente. Y en esto hay que entender algo. Es compleja la relación entre el pastor y la oveja, porque es como con los hijos. Los hijos a veces se ofenden cuando son disciplinados. Y la Biblia dice que el ser disciplinado no es causa de gozo, pero produce fruto. Y entonces en la relación pastores-ovejas puede hacer que hayan historias, situaciones que se hayan dado, donde se cometieron algunas acciones injustas, voy a decirlo, donde se actuó de una manera que tal vez no era la más sabia, o simplemente se toma la decisión de guardar la distancia. Pero ese tipo de relaciones hay que sanarlas, hay que arreglarlas, porque se supone que el pastor es un líder, es un guía, es un consejero, es un maestro, y entonces tiene que haber un acercamiento para poder recibir la consejería, la instrucción o la amonestación. No se puede crecer, no se puede desarrollar teniendo una relación impersonal, distante, o como aquellos que me dicen, pastor, usted es mi pastor, yo siempre lo veo en la tele. Yo no pastoreo a nadie por internet, ni por teléfono, ni por nada. El pastorado es una relación personal, por lo menos de agarrar el teléfono. Pero así de que solamente vea o escuche la predicación, no hay una relación pastoral en esa relación. Tiene que ser un trato personal donde se hable de las situaciones que se están enfrentando y se reciba el consejo de la palabra. Esto de la relación personal es tan importante. Recuerdo yo cuando una hermana vino a mí y me contó sobre una situación que ella tenía en la empresa y me decía, pastor, quiero que me dé un consejo. Mire, uno sirve hasta de economista, uno sirve de abogado, uno sirve de médico, uno sirve de todas cosas, hermano. Y me dice el hermano, hermano, yo quiero saber qué es lo que usted piensa. En la empresa nos han despedido, nos van a volver a contratar, pero quieren que el dinero que nos van a dar de indemnización lo ocupemos para comprar acciones de la empresa. Yo que sé de la bolsa de valores, hermano, pero sí yo sé quién es mi padre y sé lo que la palabra de Dios dice y sé lo que es también oír la voz de Dios y ser guiado por Dios. Amén.
Y entonces, después de haber oído a la hermana su inquietud y su situación personal, le dije, hermana, ocupe su dinero en otra cosa. No se mete en eso. Porque hasta donde yo sé, después va a querer andar vendiendo las acciones, nadie se las va a querer comprar, las acciones van a haber ganado 10 centavos al año, 20 centavos. ¿Y de dónde estaba hablando yo de esas cosas? Vaya usted a averiguar y me cuenta. Y entonces yo le dije, hermana, ocupe su dinero en otra cosa, porque después ahí va a andar queriendo vender las acciones y no se las van a querer comprar. Pasados unos meses, ella vino a darme las gracias y me dijo, pastor, mis compañeras de trabajo andan abatidas porque se gastaron el dinero en las acciones, ahora lo quieren recuperar y nadie se las quiere comprar. Y yo quiero agradecerle por el consejo que me dio. Dios, hermano, nos da la sabiduría a través de su palabra, a través de los líderes que Él ha establecido, a través de su Espíritu Santo. Pero la relación pastoral es una relación de cobertura, de respaldo, de apoyo. Así que es importante el tomar en cuenta ese beneficio que Dios ha provisto a través de la relación pastoral. Recuerdo otro hermano que me dijo, pastor, Dios me está llamando al ministerio y yo quiero decirle que voy a renunciar a mi trabajo. Y yo le dije, no lo haga. ¿Pero por qué? Me dijo, yo siento que tengo que dedicarme a tiempo completo a la obra. No, le dije, siga trabajando en la obra, porque usted tiene una familia que mantener. Siga trabajando. Cuando la iglesia a mí no me podía mantener, yo trabajé. Siga trabajando, porque en mi experiencia y en lo escrito en la Biblia, eso debe de ser así. El pastor tiene que trabajar si la iglesia no lo puede sostener. Entonces el hermano recibió el consejo, se detuvo, se tranquilizó, pero seguía con aquella cosquilla. Allá con los meses otra vez, es que fíjese, pastor, que no estoy a gusto. Yo ya estoy dispuesto a renunciar al trabajo, porque mire, me voy para Guatemala a los seminarios sin que nadie me diga nada. Puedo ocupar mi tiempo para andar evangelizando todo el tiempo, andar haciendo la obra. Así que yo ya lo decidí. Ah, ya lo decidió, le dije yo. No me está preguntando, sino que ya lo decidió. No, sí, le estoy preguntando. Yo ya le respondí, no renuncie, trabaje o consígase otro trabajo donde tenga más tiempo para ocuparse de la obra. Por segunda vez me hizo caso, pero no aguantó la tercera. A la tercera vino bien contento, a saber qué había hecho el bandido. Pastor, me dijo, me echaron. Vino bien feliz. Me echaron, me dijo. Ya ve, me dijo, que era la voluntad de Dios. Yo no pensaba que era la voluntad de Dios. ¿Y qué va a hacer ahora? Le dije yo. No, ahora me dijo, con todo, me dijo. Levantar la obra, me dijo, levantar la iglesia, me dijo. Que esto se vaya para arriba, ya va a ver, me dijo. Y yo le dije, consígase otro trabajo. No hizo caso. Le dije yo, con el dinero que le dieron, consígase un aparato de soldar, consígase herramientas, ponga un taller en su casa, va a tener libertad de poder hacer la obra, usted va a ser su propio jefe. No me hizo caso. En menos de un año, ese hombre estaba arruinado, no tenía trabajo, no tenía dinero, estaba enfermo, su familia fue un desastre, dejó a la esposa, por cierto, todo un caos por no recibir el consejo. No lo quiero poner en miedo, no, quiero animarlo a que busque el consejo. Amén. Me sucedió y me ha sucedido varias veces en el área de lo emocional, del matrimonio. Le dio una instrucción a un hermano sobre esperarse para las segundas nupcias. Yo era el pastor de él era el pastor de una congregación. Su esposa se murió. Como a los 2 meses, yo supe que él ya tenía una novia dentro de la iglesia. Entonces, como yo era su pastor, porque él me había buscado para ser su pastor, yo lo llamé y le dije, hermano, he oído que usted ya tiene una relación sentimental. Ah, sí, me dijo. Mire que por la gracia de Dios, me dijo, el Señor ha provisto, me dijo. En espiritual, ¿verdad? El Señor es bueno, me dijo. Y le digo yo, hermano, cálmese. Su esposa acaba de morir. Por lo menos, le digo yo, guárdele un luto de un año. ¿Y para qué? Me dijo. Si yo soy hombre, me dijo. Y se fue por ese lado, ¿verdad? Yo no puedo esperar tanto, me dijo. Y le digo yo, mire, hermano, o sea que usted, si uno de los jóvenes del grupo de alabanza le viene a decir que se anda quemando,
y le presenta a X persona que aunque sea hija del diablo se quiere casar con él, con ella en yugo desigual, usted le va a decir que sí, solo porque se anda quemando, no lo va a aconsejar. Porque yo lo que veo es esto, si usted sigue con esta relación, usted va a perder la iglesia, va a perder su familia, va a perder todo. Que de dónde yo sabía eso, no me pregunte, lo averigua y algún día me dice. Yo solo le dije a él, si usted sigue con esa relación, usted va a perder todo. Porque la gente no lo va a poder recibir. Su hijo no lo va a poder soportar. Y usted no conoce a esa persona lo suficiente como para poder establecer una relación en el ministerio. No, me dijo pastor, me decía, somos adultos, me dijo, ya sabemos lo que queremos. Mucha gente adulta dicen así, ¿verdad? Pero aún los adultos son ovejas. Hay un montón de ovejas adultas que un empujoncito les dan y ahí quedan con las patas para arriba. Medio se mojan y ya quedan todas temblorosas por la lana que tienen. Ovejas, aunque sean adultas. No me hizo caso. En menos de un año lo habían sacado de la iglesia, lo habían disciplinado de la misión a la que él pertenecía. Al año siguiente ya estaba enfermo, estaba arruinado, su hijo lo desconoció, un montón de problemas y hasta el día de hoy él está mal. Y yo pienso, si tan solo hubiera oído el consejo. Entonces hay que entender, así como los hijos tienen que establecerse en esta realidad, los padres buscan lo mejor para los hijos. ¿Alguien dice amén? Los padres queremos lo mejor para los hijos, pero los hijos no lo pueden mirar. Y dentro de esa intención, los padres protegemos a los hijos, limitamos a los hijos. Recuerdo yo cuando mi papá decía, después de las 7 de la noche nadie está en la calle. Y nosotros queríamos andar corriendo allá en la calle, ¿verdad? 8, 10 años, 12 años, jugando ladrón librado, punto al tarro que le pegábamos a un bote y había que ir a buscarlo mientras los demás se escondían. ¿Alguien se acuerda de esos tiempos gloriosos? Ay, hermano. Pero mi papá ponía un límite. A las 7 todos adentro o se quedan afuera. Ya cuando en las 7 todos los hipotes. Entonces, de igual manera, un líder espiritual va a poner límites, va a dar el consejo, va a exhortar, va a disciplinar. ¿Para qué? Para el beneficio de las personas. No, muchas veces las personas no van a recibirlo de una buena manera. Mucho menos cuando hay un problema entre personas y el pastor no me hizo lado. No, es que el pastor tiene preferencias. Dios me libre, hermano, porque Dios me va a dar a mí por cada acepción de personas que yo haga. Hay situaciones que se dan dentro de la iglesia en cuanto a esto de juicios, de relaciones personales y de juzgar problemas, donde uno de los últimos o más recientes fue este. Cierta familia que tenía problema con otras 2 familias, pero entonces tomaron la decisión de irse. Y yo me quedé en el aire sin saber ni por qué se iban, cuál era la razón. Según yo iban a regresar. Pero con los días supe lo siguiente. Es que en este problema que tengo con la familia tal, yo ya sé que el pastor va a preferir a esa familia y yo llevo las de perder. Entonces mejor me voy y no pierdo el tiempo, sin haberme consultado, sin haberme considerado si realmente yo iba a juzgar con acepción de personas con preferencia o iba a juzgar en justicia. Porque un pastor tiene que apacentar el rebaño, tiene que juzgar. Si usted prestó, tiene que pagar, hermano. Y yo le voy a decir, pague, y aunque a usted no le guste. Amén. Si usted defrauda a alguien, lo voy a tener que confrontar, lo voy a tener que corregir. Si hay situaciones que usted está actuando fuera de lo que Dios establece, yo voy a tener que llamarle la atención y eso no le agrada a nadie. Pero el pastor tiene la autoridad con el propósito de guardar el rebaño. Entonces es una relación espiritual, hermano, diseñada y respaldada por Dios. Es una relación de amor y gratitud. Es una relación de fe y de obediencia a Dios. Pero sobre todo es una relación personal. Y en eso usted puede hacer su parte. A través del acercamiento, a través de la búsqueda del contacto, a través de la comunicación. Usted puede decirme cuando quiera, pastor, necesito hablar con usted y nos ponemos de acuerdo, ya sea aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, nos tomamos un café o lo que sea y hablamos. Pero usted no puede continuar ahogándose en sus propios problemas si hay una solución que Dios puede dar a través de la palabra de Dios.
Así que es necesario buscar la relación, buscar ese contacto, que luego se va fortaleciendo, se va haciendo cada vez más cercano, donde ya hay un afecto, donde hay una amistad, donde hay un amor, donde hay un interés. Y esa es la forma ideal en que debería de ser la relación entre el pastor o la familia pastoral y las ovejas. Una relación de amor, una relación de afecto, donde hay una serie de acciones que cooperan para la unidad, que cooperan para esa cercanía. Yo ya le había compartido que la relación entre pastores y ovejas tiene por lo menos 9 aspectos, que son los siguientes. Yo soy responsable, y todo pastor es responsable, de dar ejemplo. Usted es responsable de imitar a su pastor. Yo soy responsable de tomar cuidado de usted, y usted es responsable de sujetarse. Yo soy responsable de servirle, de mostrar o de atender todas aquellas áreas en las cuales usted necesite ser edificado, ser bendecido. Y usted tiene la responsabilidad de honrarme, de honrar al pastor. Yo tengo la responsabilidad de sembrar las cosas espirituales. Usted devuelve una cosecha material. Yo trabajo, usted ayuda en la remuneración. Yo le doy guianza espiritual y usted se somete a ese consejo para poder alcanzar la victoria en su vida. Yo me dedico al ministerio, usted hace intercesión para que Dios respalde lo que se hace. Recuerde que esto se aplica en mi vida particular como en la vida de cualquier pastor en relación con las ovejas. Yo trabajo en su edificación personal y usted muestra su gratitud. Usted me hace partícipe de las cosas buenas que le pasan. Yo uso la autoridad y usted lo reconoce sometiéndose en obediencia. Así que podemos decir que las responsabilidades de los miembros son reconocer a los líderes, estimarlos, amarlos, compartir lo bueno, obedecer y sujetarse. Y todo esto tiene textos. Soportar la disciplina, orar por los pastores, informar de su condición personal. Pero aquí entran aspectos que es necesario que muchos pastores oigan y que usted tiene que saber para poder identificar o para poder ayudarle a alguien que esté siendo guiado por un mal líder. Y el punto es los pecados de los pastores. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. En la Biblia encontramos muchísima información respecto a este tema. La iglesia es del Señor. Él la edifica. Él levanta a los líderes. Él añade cada día a los que han de ser salvos. Él ha diseñado el esquema de disciplina. Él ha definido las responsabilidades y los derechos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es clara la palabra, hermano. Y de aquí yo extraje este pensamiento: pecados de los pastores, errores, fallas de los pastores. Porque si un pastor está cuidando de la iglesia por fuerza y no voluntariamente, está equivocado en lo que está haciendo. Si un pastor está en el ministerio por obtener finanzas, por obtener dinero y no con una disposición de corazón, con ánimo, por amor a las personas, está pecando. Si un pastor se enseñorea, golpea a las ovejas, las insulta, les ofrece la puerta cada rato, no está siendo ejemplo, sino que se está enseñoreando de la grey. Así que lo que vemos aquí es a Pedro, el que fue instruido por el Señor a apacentar los corderos, a cuidar las ovejas, dando ahora instrucciones a los pastores. Y entonces podemos establecer por lo menos estas ideas, hermano. Yo creo que algunos de los pecados de los pastores, porque hay muchos ahora que están en esa condición, son los siguientes: vivir fingiendo santidad y temor de Dios.
mientras están en la iglesia, actúan, se comportan y hablan de una manera diferente como lo hacen allá en el mundo. Y la gente lo sabe, y los miembros lo saben. Los miembros saben que el pastor cuando está en la calle habla diferente de cuando está en el púlpito. Los miembros saben que el pastor se comporta, bromea, actúa de una manera diferente de cuando está en la iglesia. Entonces, el primer pecado de los pastores es vivir fingiendo santidad y temor, solo tener como apariencia de piedad, una actitud religiosa. Otro pecado de los pastores es predicar mentiras. Están ocupados o enfocados en predicar la palabra, pero no están preparados y por lo tanto no pueden realmente predicar la verdad, predicar la sana doctrina. Otro pecado es engañar a los miembros, tomar ventaja, aprovecharse de los miembros, hacerles promesas, ofrecerles algo y después no cumplirlo. Otro pecado, y hay textos para esto, se lo voy a dar después, ser aduladores. Hay pastores que son buenos para andarle endulzando a la gente el oído. Usted, hermanita, es que usted, hermanito, yo realmente un privilegio que usted esté a la par mía, hermano. No, es que yo sin ustedes no sé qué haría, hermano. Estoy bendecido, yo gozoso. Son así como que bien mielosos, ¿verdad? Son así como que bien, la Biblia dice aduladores. La Biblia habla acerca de halagar a la gente falsamente. También otro pecado de los pastores es encubrir la codicia y está conectado con el anterior. Hablan con la gente cosas buenas, nunca predican contra el pecado, nunca corrigen, nunca le llaman la atención a nadie, hagan lo que hagan, porque no quieren que la gente se vaya, quieren que la gente esté contenta y quieren que la gente suelte el dinero. Pecado de los pastores muy común, encubrir la codicia. Otro pecado de los pastores es buscar la aprobación de los hombres. Quieren que los hombres los alaben, los reconozcan, que les den honor o gloria. Jesús dijo, yo no busco gloria de los hombres, dijo. Y Pablo aprendió eso del Señor. Y él dijo que no había que buscar agradar a los hombres, ni la aprobación de los hombres. El otro pecado de los pastores, otro pecado es enseñorearse del rebaño. Hay pastores, hermanos, que ocupan a los miembros de la iglesia para que trabajen en sus empresas. Pastores que se aprovechan de los miembros de la congregación para que vayan a sus casas a hacer los oficios domésticos. Pastores que se aprovechan de los hermanos para que los recojan, los lleven, los traigan, para que los sostengan directamente. Présteme dinero, deme tanto, necesito aquí, necesito allá. Se enseñorean del rebaño. Otro pecado, abusar de la autoridad. Excederse en los límites de aquello que Dios ha establecido, porque el apóstol Pablo escribió que Dios nos ha dado autoridad a los pastores y a los ministros para edificación, no para destrucción. Y el último y grande, he hecho una lista corta solamente como para mostrar los pecados más grandes y que usted le pueda ayudar a cualquier persona que esté siguiendo probablemente a un mal pastor o a un lobo y que usted sepa cómo aconsejarlo. El último es aprovecharse económicamente o sexualmente de los miembros. Un pecado muy común, muy frecuente dentro de las iglesias por causa de la posición del pastor. Así que el pastor va a ser juzgado. Pero en la Biblia encontramos los límites, las responsabilidades, los privilegios, los derechos del pastor. Pero las ovejas tienen que saber a quién seguir. Y este es parte del problema precisamente de las ovejas, que las ovejas no tienen una visión clara. Las ovejas no tienen grandes habilidades, son fácilmente engañadas. Entonces aparece cualquier predicador diciendo cosas bonitas, allá va el montón de gente. Aparece otro predicador hablando cosas infladas, visiones, revelaciones y cosas así bien astrales, allá va la gente corriendo. Aparece otra persona hablando de cosas, de prodigios, de señales, allá va la gente buscando las señales. O aparece un malcriado como uno que está de moda ahora y allá va la gente a oír una actitud, una conducta, una predicación que no es parecida en lo más mínimo a Cristo ni a los apóstoles. Entonces la gente corre, la gente en su religiosidad y en su facilidad de ser engañada, siguen
a cualquier líder, y entonces se cumple la palabra que Jesús dijo: hay ciegos que están guiando ciegos y todos van a caer en el hoyo. Pero usted es responsable de leer la palabra, de escudriñar la palabra y de saber a quién está siguiendo, por qué lo está siguiendo. Y usted puede incluso enseñarle a otros a quién seguir, cuáles son las características. La próxima sesión será las características de un verdadero pastor. Pero usted tiene que saber cuál es su responsabilidad, cómo desarrollar una relación sana con el pastor, con los pastores. Usted tiene que saber cuáles son sus responsabilidades, cuáles son los derechos en el ministerio, cuáles son las fallas, cuáles son los pecados. Podemos establecer en base a la palabra de Dios, allí en Primera de Tesalonicenses, un texto que voy a ocupar posteriormente en la última sesión para poder mostrarle esto de los pecados de los pastores: ser aduladores. Dice en el verso 5 de Primera Tesalonicenses capítulo 2: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Yo creo que un pastor, y le dije, hay muchas cosas que yo tenía que hablar en esta sesión, porque muchos pastores tienen que oír esto a través de este mensaje. Los pastores tienen que tratar en lo personal, en su corazón, de no caer en la codicia. Los pastores tienen que tratar en su propia vida de no fingir santidad, de no fingir piedad. Tienen que tratar en su propia vida personal de poder conocer la sana doctrina, de conocer la palabra del Señor Jesucristo para predicar con verdad y no con error. Y el pastor tiene que cuidar su corazón de poder tratar de tomar ventaja de las personas, engañándolos, defraudándolos, porque un juicio viene sobre los pastores. La Biblia habla acerca de ello. Tanto en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, Dios habla en contra de los pastores y dice que los va a juzgar. Y en el Nuevo Testamento, la Biblia habla de que cuando venga el príncipe de los pastores, él va a traer recompensa. Pero también juntamente con la recompensa vendrá el juicio para todos aquellos lobos, vendrá el juicio para todos aquellos malos obreros, para todos aquellos aprovechados, para todas aquellas personas que dañaron el rebaño, que ni entraron ni dejaron entrar, como lo hacían los fariseos. Así que la palabra de Dios contiene las instrucciones, ¿no? Y este texto, que es el que vamos a ocupar bajo el tema un verdadero pastor, nos habla de que el apóstol Pablo dice: yo no anduve cuenteándome a nadie, halagando a nadie en falso, con palabras lisonjeras. Yo no encubrí avaricia. Me encanta la posición del apóstol Pablo, porque él dice: yo no he codiciado ni oro ni plata de ustedes. O sea, Pablo llega a tener un corazón tan limpio. Él está enfocado en alcanzar a las almas, que la gente sea edificada, sean bendecidos, sanados, salvos, llenos del Espíritu Santo, útiles para el reino. Y si para lograrlo él tiene que gastarse su vida, él dice: con el mayor de los gustos lo voy a hacer. Eso es el corazón de un verdadero pastor. Y ese es el ejemplo que hay que seguir. No el de los pastores que caminan erguidos con soberbia, que golpean a los demás con sus palabras, y luego los líderes aprenden los mismos modales, y luego los miembros también, porque se sienten orgullosos de su santa denominación, se sienten orgullosos del edificio que tienen, se sienten orgullosos de los años que la denominación tiene, y no caminan en humildad ni en temor, ni en servidumbre, que es a lo que Dios nos ha llamado a través del ejemplo del Señor Jesucristo. Concluyo esta mañana diciendo: como pastores, nosotros tenemos la responsabilidad de juntar, de cuidar y guiar a las ovejas hacia Cristo, que es el buen pastor. Como pastores, tenemos que usar la autoridad para defender, juzgar y movilizar a la iglesia para extender el reino de Dios.
los pastores, tenemos que edificar y capacitar a los creyentes para que sean útiles en el reino de Dios. Y con ese propósito, es responsabilidad de cada pastor que podamos depender de Dios, que podamos esperar y buscar de Dios nuestro respaldo para poder cumplir con nuestras tareas, cumplir con nuestras responsabilidades. Es responsabilidad de cada pastor el buscar la guianza, la dirección divina, la instrucción y el consejo de la palabra para hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo. Le dijo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero también hay responsabilidades en el rebaño, hay derechos que el rebaño tiene, hay privilegios que el rebaño tiene, y todo está regulado por Dios, porque fue idea de Dios levantar a los pastores. Y un verdadero pastor ha sido llamado, establecido y es respaldado por Dios para poder hacer la obra. Quiero pedirle que se ponga de pie. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero